El arma ya estaba en mi sien cuando la mano de Sofía me tapó la boca, su aliento caliente contra mi oído mientras susurraba las 3 palabras que lo cambiaron todo entre nosotros. Pero me estoy adelantando porque esta historia no empieza con el momento en que casi muero. Empieza con el momento en que pensé que mi mayor problema era tener al guardaespaldas más exasperantemente atractivo del mundo, que parecía odiar mi existencia. Me llamo Isabella Martínez y hace 3 meses solo era la hija de otro multimillonario tecnológico que vivía en una burbuja de privilegios y una seguridad cuidadosamente orquestada. Mi padre, director ejecutivo de Martínez Industries, había construido un imperio que atraía tanto admiración como enemigos, lo que significaba que había crecido con equipos de seguridad y coches blindados tan normales como la mayoría de la gente tenía autobuses escolares y entrenamientos de fútbol. Lo que no era normal era Sophia Chen, la ex especialista militar de 1,83 metros que se presentó en nuestra finca un martes por la mañana con cara de capaz de matar a alguien con un clip y que no tenía ninguna paciencia con las chicas ricas y malcriadas como yo. Lo primero que noté en ella no fue su impresionante altura ni su porte de acero enroscado a punto de saltar. Eran sus ojos, castaño oscuro y completamente ilegibles. Parecían verlo todo y juzgar la mayor parte como inadecuado. Llevaba el pelo negro recogido en un moño severo, vestida con trajes a medida que, de alguna manera, la hacían parecer a la vez profesional y peligrosa. Y cuando mi padre nos presentó, me estrechó la mano con el entusiasmo de quien maneja una prueba particularmente problemática. Estaba acostumbrado a la gente encantadora, acostumbrado a los guardias de seguridad que me trataban con una mezcla de respeto y distancia amistosa, acostumbrado a caer bien. A Sophia Chen no parecía gustarle nada, y por razones que no entendía, eso me molestó más de lo debido. Nuestra primera conversación seria tuvo lugar 3 días después de que ella empezara, cuando decidí poner a prueba sus límites anunciando que iba de compras al centro sin avisarle. Había recorrido exactamente 2 manzanas de la urbanización cuando una elegante camioneta negra se detuvo a mi lado y Sofía salió con aspecto de ángel vengador con gafas de sol de diseño. No dijo ni una palabra mientras abría la puerta del copiloto y esperaba. Me quedé de pie en la acera, con los brazos cruzados, intentando proyectar desafío mientras admiraba en secreto la forma en que el sol de la tarde reflejaba los ángulos afilados de su rostro. Después de unos 30 segundos de este enfrentamiento, finalmente habló, y su voz fue exactamente lo que esperaba, baja y controlada con solo un toque de acento que no pude identificar. Tu padre me paga para mantenerte con vida, no para perseguirte por la ciudad como un cachorro perdido. Súbete al coche, Isabella, o te meteré yo mismo. Había algo en la forma en que dijo mi nombre con el énfasis justo en cada sílaba para que sonara a la vez formal e íntimo que me revolvió el estómago. Subí al coche, pero me aseguré de cerrar la puerta de golpe para expresar mi disgusto. Ella no reaccionó, simplemente se deslizó en el asiento del conductor y ajustó el espejo retrovisor con movimientos tan precisos que parecían coreografiados. Mientras volvíamos a la finca, me encontré mirando su perfil de reojo, fijándome en la pequeña cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y preguntándome qué historia contaría. Me sorprendió mirándome en el espejo y nuestras miradas se cruzaron un instante antes de que me girara rápidamente para mirar por la ventana, con las mejillas ardiendo de una vergüenza inexplicable. Las semanas siguientes establecieron un patrón a la vez frustrante y extrañamente reconfortante. Sofía me seguía de cerca, manteniendo la distancia profesional exacta y, de alguna manera, haciendo sentir su presencia en cada habitación. Nunca sonreía, rara vez hablaba a menos que le hablaran, y trataba mis intentos de conversación con la indiferencia cortés que suele reservarse para los teleoperadores. Pero había momentos, pequeñas grietas en su fachada profesional, en los que la sorprendí mirándome con una expresión que no pude descifrar. Como la mañana que bajé a desayunar con un vestido rojo que había costado más que los coches de la mayoría de la gente y vi sus ojos abrirse de par en par por una fracción de segundo antes de que esa máscara volviera a su sitio. O la tarde que estaba practicando piano y levanté la vista para encontrarla de pie en la puerta. Había algo suave y casi vulnerable en su expresión antes de que se diera cuenta de mi mirada y se diera la vuelta. La primera vez que me tocó fue completamente inocente y absolutamente eléctrica. Estábamos en una gala benéfica, uno de esos eventos deslumbrantes donde todos llevaban máscaras, tanto literales como metafóricas. Me había acorralado Richard Blackwood, un socio de mi padre, cuyas manos tendían a vagar y cuyo aliento siempre olía a whisky caro y malas decisiones. Me había apoyado contra una columna de mármol y se inclinaba hacia mí con lo que probablemente creía encantó cuando de repente Sofía apareció a nuestro lado. No dijo nada dramático ni armó una escena. Simplemente me puso la mano en la parte baja de la espalda,
un roce tan leve que apenas se notaba. Y de alguna manera, Richard captó el mensaje. Murmuró algo sobre pedir otra copa y desapareció entre la multitud, dejándome sola con mi guardaespaldas y la persistente sensación de sus dedos contra mi columna. Me giré para darle las gracias, pero ella ya estaba retrocediendo, esa distancia profesional reafirmándose como un muro que se cerraba. Aún así, por un instante, habría jurado que vi algo en sus ojos que parecía casi protector, casi posesivo, casi algo más que un deber profesional. La revelación llegó 3 semanas después, durante lo que debería haber sido una visita rutinaria a mi librería favorita. Estaba hojeando la sección de poesía, recorriendo los lomos de los libros de Maya Angelou y Adrienne Rich, cuando me di cuenta de que Sofía estaba leyendo por encima de mi hombro. Estaba tan cerca que podía oler su perfume. Algo sutil y caro que me dieron ganas de recostarme en ella. ¿Lees poesía?, pregunté. No fue una pregunta, sino más bien una observación que nos sorprendió a ambas. Se tensó como si la hubieran pillado haciendo algo inapropiado, pero en lugar de alejarse, se acercó, estirando el brazo para coger un delgado volumen del estante. Su brazo rozó el mío, y sentí la misma descarga eléctrica que había experimentado en la gala. Naruda, dijo simplemente, abriendo el libro por una página que parecía saberse de memoria. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Mi madre me lo leía de pequeña. Era lo más personal que había compartido conmigo, y me encontré observando su rostro mientras leía en silencio, notando cómo su expresión se suavizaba cuando no intentaba parecer intimidante. Había algo hermoso en ella en ese momento, se aclara la garganta, algo que me oprimió el pecho con una emoción que no estaba lista para nombrar. Nos quedamos en esa librería 2 horas y, por primera vez desde que empezó a trabajar para mi familia, tuvimos lo que realmente podría llamarse una conversación. Me habló de su infancia en San Francisco, de su madre, que había sido profesora de literatura, y de su padre, que le enseñó a disparar a los 12 años. Le conté que me sentía atrapada en un mundo de expectativas y protocolos de seguridad, que quería viajar y ver lugares donde nadie supiera mi apellido. Cuando finalmente nos fuimos, llevaba una bolsa con 3 libros. Ella había comprado. Y yo albergaba la esperanza de que tal vez, solo tal vez, nos estábamos convirtiendo en algo más que una clienta y una guardaespaldas. Esa esperanza duró exactamente 6 días, hasta la mañana en que me desperté y la encontré desaparecida. No se había ido en el sentido de que había renunciado y se había ido de la ciudad. Se había ido en el sentido de que mi padre la había reasignado a otro proyecto y la había reemplazado por Marcus, un hombre perfectamente competente y completamente aburrido de unos 50 años que me llamaba señorita Martínez y nunca me aceleró el pulso. Cuando confronté a mi padre sobre el cambio, me dirigió una de esas miradas que significaban que la conversación había terminado antes de empezar. Sofía se estaba acercando demasiado, Isabella. No es profesional ni seguro. Marcus te cuidará de maravilla. Pero no quería que Marcus me cuidara. Quería a Sofía de vuelta. Quería su presencia firme, su mirada indescifrable y la forma en que me hacía sentir protegida y desafiada a la vez. Quería saber qué otra poesía leía. Que la hacía sonreír cuando creía que nadie la miraba, cómo se sentiría su mano si me tocara a propósito en lugar de por accidente. Duré 2 semanas antes de cometer una estupidez increíble. Despedí a Marcus, alegando que no me sentía cómoda con él, y contraté a un investigador privado para averiguar dónde habían reasignado a Sofía. Me costó $3,000 y casi todo mi orgullo, pero finalmente supe que trabajaba en seguridad para una conferencia tecnológica en Seattle. El plan era simple, o al menos lo parecía, cuando reservé mi vuelo y le dije a mi padre que visitaría a mi compañera de cuarto de la universidad el fin de semana. Iría a Seattle, encontraría a Sofía y la convencería de que volviera. Lo que no contaba era que Sofía Chen era una profesional que se tomaba su trabajo en serio, y presentarse sin invitación en su lugar de trabajo no me haría muy querida. La encontré en el vestíbulo del Weston, con un aspecto increíblemente elegante con un traje gris marengo y observando a la multitud con esa intensidad que me resultaba familiar. Mi corazón dio un vuelco al verla, y por un momento, olvidé por qué había pensado que era una buena idea. Entonces me vio y la expresión de su rostro dejó muy claro que, de hecho, era una idea terrible. Llegó a mi lado en 3 zancadas, su mano cerrándose alrededor de mi codo con la presión justa para hacerme saber que hablaba en serio. Su voz era baja y controlada, pero podía oír la ira subyacente. ¿Qué haces aquí, Isabella?
Había ensayado este momento en el avión, había planeado exactamente lo que diría para explicar mi impulsiva misión de acecho a través del país. Pero allí de pie, con sus dedos en mi brazo y sus ojos oscuros clavados en los míos, todas mis palabras cuidadosamente preparadas se evaporaron. Te extrañé, dije en cambio, y de inmediato quise desaparecer en el suelo de mármol. Algo cruzó su rostro, demasiado rápido para interpretarlo antes de que esa máscara profesional volviera a su lugar. Echó un vistazo al vestíbulo, buscando amenazas, testigos o una posible ruta de escape, y luego me guió hacia un rincón tranquilo cerca de los ascensores. No puedes estar aquí, Isabella. Esto no es seguro ni apropiado. Tienes que irte a casa. Pero no quiero irme a casa, dije, y oí mi tono petulante, como el de una niña en una rabieta. Quiero hablar contigo. Quiero entender por qué te fuiste sin despedirte. Apretó la mandíbula y por un momento pensé que me lo diría. Entonces vibró su teléfono y lo miró con la concentración que indicaba que algo andaba mal. Quédate aquí, dijo, con la voz repentinamente afilada y autoritaria. No te muevas. No hables con nadie. Quédate donde estás. Se fue antes de que pudiera preguntar, fundiéndose con la multitud con la gracia profesional que la había visto usar cientos de veces. Me quedé en ese rincón como un niño obediente, observándola trabajar, intentando ignorar la creciente sensación de que algo andaba muy mal. Fue entonces cuando los vi. 3 hombres con trajes caros que se movían por el vestíbulo con esa naturalidad deliberada que gritaba peligro a cualquiera que supiera mirar. Escrutaban a la multitud y, cuando uno de ellos señaló en mi dirección, me di cuenta, con creciente horror, de que no buscaban a cualquiera. Me buscaban a mí. No recuerdo haber tomado la decisión de correr. En un momento estaba paralizada en ese rincón, viendo acercarse a esos hombres, y al siguiente me dirigía a la escalera, con los tacones resonando contra el suelo de mármol con un volumen que parecía atronador. Detrás de mí, oía gritos y el sonido de gente moviéndose rápidamente, pero no miré atrás. La escalera estaba vacía y resonaba. Mi respiración se agitaba en el espacio reducido mientras subía hacia lo que esperaba que fuera un lugar seguro. Llegué al 3er piso antes de oír el portazo que se abría debajo de mí y supe que me seguían. Me temblaban las manos al sacar el teléfono para llamar a Sofía, pero antes de que pudiera marcar, la puerta de la escalera de mi piso se abrió de golpe. El hombre que entró era alto y delgado, con el tipo de rostro que sugería que la violencia era una solución perfectamente aceptable para la mayoría de los problemas. Sonrió al verme, y era la expresión más aterradora que jamás había visto. Señorita Martínez, dijo, con un ligero acento en su voz que no pude identificar. Es una mujer muy difícil de encontrar. Me aparté de él, con el corazón latiéndome contra las costillas, pero no había a dónde ir. La escalera se extendía por encima y por debajo de nosotros, y él estaba entre la única salida y yo. Detrás de él, oí pasos, lo que significaba que sus amigos estaban cerca. Fue entonces cuando se apagaron las luces. En la oscuridad total, todo sucedió a la vez. Oí un movimiento rápido y violento. El sonido de cuerpos chocando y alguien maldiciendo en lo que podría haber sido ruso. Hubo un estruendo que sonó como si alguien hubiera sido lanzado contra la pared de concreto. Luego, un silencio tan absoluto que parecía pesado. Una mano me tocó el hombro y casi grité antes de oír la voz de Sofía, tranquila y controlada en la oscuridad. Soy yo. ¿Estás herida? No, susurré con voz temblorosa. Sofía, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran esos hombres? Más tarde, dijo, encontrando mi mano en la oscuridad. Ahora mismo, tenemos que irnos. Me guió a través de la oscuridad con la confianza de alguien entrenado para esta situación, sus dedos cálidos y firmes alrededor de los míos. Subimos lo que parecían interminables tramos de escaleras antes de que finalmente se detuviera y abriera una puerta que daba a un pasillo de servicio que desconocía. El pasillo estaba tenuemente iluminado y olía a productos de limpieza industrial. Nada que ver con el lujo refinado de las zonas comunes del hotel. Sofía se movía rápido pero en silencio, revisando rincones y puertas con esa paranoia profesional que empezaba a cobrar sentido de una forma que realmente no me gustaba. Llegamos a una sala de mantenimiento llena de paneles eléctricos y tuberías, y Sofía finalmente se detuvo, girándose para mirarme con una expresión que nunca antes había visto. Había desaparecido la profesional controlada que había conocido durante meses, reemplazada por alguien que parecía enfadado, asustado y absolutamente letal. Tu padre no te lo dijo, ¿verdad? Preguntó.
dijo. Y en realidad no era una pregunta. ¿Decirme qué? El contrato de Industrias Martínez en Ucrania, el acuerdo de fabricación de armas que fracasó el mes pasado. Tu padre enfureció a gente muy poderosa, Isabella, y han decidido enviarle un mensaje. La habitación pareció girar a mi alrededor al comprender las implicaciones de lo que decía. Los negocios de mi padre, la seguridad con la que crecí, el mundo cuidadosamente controlado en el que viví. De repente, todo cobró un sentido terrible. Quieren secuestrarme, dije, con una voz extraña y distante. O algo peor, dijo Sofía en voz baja. Lo siento, Isabella. Debería habértelo dicho antes, pero tu padre pensó que sería más seguro que no lo supieras. Por eso te fuiste. No te reasignó, ¿verdad? Te envió aquí para protegerme. Ella asintió. Y por primera vez desde que la conocía, Sofía Erchen parecía insegura. Me ofrecí voluntaria para esta asignación porque sabía que intentarían algo así. No podía dejar que nadie más se encargara de tu seguridad. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros en esa estrecha sala de mantenimiento, y me encontré mirándola fijamente mientras el peso de lo que acababa de admitir me golpeaba. Se había ofrecido voluntaria para ser mi guardaespaldas. Se había puesto en peligro deliberadamente. Porque no soportaba la idea de que alguien más me protegiera. ¿Por qué?, pregunté, acercándome a ella en la penumbra. ¿Por qué harías eso? Guardó silencio un buen rato. Pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Porque en algún punto entre tu terrible selección de poesía y tu completa incapacidad para seguir protocolos de seguridad sencillos, me enamoré de ti, Isabella. Y no podría vivir conmigo mismo si algo te sucediera bajo la vigilancia de otra persona. La confesión flotaba en el aire entre nosotros, cruda, honesta y completamente inesperada. La miré fijamente, fijándome en cómo la intensa luz fluorescente iluminaba los ángulos de su rostro, como su compostura, normalmente perfecta, se había quebrado lo justo para dejarme ver a la mujer que había debajo. Estaba a punto de responder, a punto de decirle que yo también me había enamorado de ella. En algún punto entre su silenciosa fuerza y la forma en que me hacía sentir lo suficientemente segura como para ser yo misma. Cuando las luces se apagaron de nuevo y oí voces en el pasillo, nos habían encontrado. Sofía se movía antes de que pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, con su mano en mi brazo mientras me guiaba hacia lo que esperaba que fuera otra salida. Pero al llegar a la puerta, esta se abrió por el otro lado y nos encontramos cara a cara con dos hombres más que definitivamente no eran personal de mantenimiento del hotel. Los siguientes minutos fueron una confusión de movimiento y violencia que solo había visto en películas. Sofía se movía como una bailarina. Si a los bailarines se les entrenara para incapacitar a hombres armados en espacios reducidos. Espacios. Era rápida, precisa y absolutamente despiadada. Y al verla trabajar, finalmente entendí por qué mi padre la había contratado, por qué le confiaba la vida de su hija. Pero eran demasiados. Y finalmente, uno se colocó detrás de ella mientras ella lidiaba con otros dos. Vi que levantaba el arma, la vi apuntando a su espalda, y sin pensarlo, agarré lo primero que pude alcanzar, que resultó ser una llave inglesa pesada de un carro de herramientas cercano. El hombre cayó con fuerza cuando lo golpeé, pero el sonido atrajo a más de ellos corriendo. Sofía me agarró de la mano y corrimos por pasillos y corredores de servicio que parecían todos iguales, con el sonido de la persecución resonando detrás de nosotros. Llegamos a lo que parecía un muelle de carga antes de que nos acorralaran de nuevo. Esta vez, no había dónde correr. Nos pegamos a la pared de hormigón mientras tres hombres se acercaban, armas en mano, moviéndose con la confianza de quien sabe que ha ganado. El líder, el mismo hombre que había visto en la escalera, dio un paso adelante con esa terrible sonrisa. Señorita Martínez, repitió. Nos has causado muchos problemas. Sofía se puso delante de mí, su cuerpo como un escudo entre las armas y yo, y sentí que algo se rompía en mi pecho ante su disposición a morir por mí. Su mano encontró la mía, apretándome una vez, y yo le devolví el apretón, intentando poner todo lo que sentía por ella en ese simple toque. El hombre levantó su arma, apuntándola directamente a Sofía, y cerré los ojos porque no podía verla morir. Fue entonces cuando oí el sonido más hermoso del mundo. Sirenas de policía, muchas, acercándose a cada segundo. Los hombres también las oyeron. Y por un momento, todos se quedaron paralizados.
Entonces el líder maldijo en ese idioma que aún no podía identificar e hizo un gesto a sus compañeros. Se desvanecieron entre las sombras tan rápido como habían aparecido, dejándonos solos en ese muelle de carga mientras las sirenas sonaban más fuertes. Sofía se giró hacia mí, sus manos enmarcando mi rostro mientras me revisaba las heridas. Y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. ¿Alivio? Sí, pero también algo más profundo. Algo que me dejó sin aliento. ¿Estás herida?, preguntó, rozando mis pómulos con los pulgares. No, susurré. Sofía, necesito decirte algo. Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras que llevaba meses formándose en mi pecho, me besó. No fue un beso suave ni tentativo, ni nada parecido al primer beso que imaginé que podríamos compartir. Fue desesperado y feroz, con sabor a miedo, alivio y todo lo que habíamos temido decirnos. Tenía las manos en mi pelo y yo agarraba la pechera de su chaqueta. Y por un instante, todo se redujo a esto. Solo nosotras. Solo la sensación de sus labios contra los míos. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirando con dificultad, apoyó su frente en la mía y pronunció las palabras que había estado esperando oír. Te amo, Isabella. Te he amado desde aquel día en la librería cuando compraste 3 volúmenes de poesía que probablemente nunca leerás solo para hacerme sonreír. Yo también te amo, dije, con la voz temblorosa por todo lo que sentía por esa mujer imposible que había trastocado mi mundo cuidadosamente organizado. Me encanta tu terrible fachada profesional y cómo lees a Neruda como si fuera la Biblia y cómo me hace sentir que valgo la pena protegerme. La policía nos encontró así, abrazados contra la pared de hormigón. Y tuvieron que dar explicaciones antes de que comprendieran que éramos las víctimas y no los culpables. Y tuvieron que dar más explicaciones aún cuando llegó mi padre, con el rostro entre el alivio y la ira, y algo que podría haber sido comprensivo, mientras procesaba lo que había pasado y lo que seguía pasando entre su hija y su empleada. Nunca atraparon a los hombres, pero la amenaza se neutralizó cuando mi padre finalmente hizo algunas llamadas y saldó unas deudas que, al parecer, deberían haberse saldado meses antes. A veces pienso en ellos, esos hombres sin rostro que casi lo destruyeron todo. Y casi les estoy agradecida porque sin ellos, Sofía y yo podríamos haber pasado años dándole vueltas a lo que sentíamos el uno por el otro. 3 meses después, Sofía sigue siendo mi guardaespaldas, aunque también se ha convertido en algo mucho más importante. Se mudó a la casa de huéspedes de la urbanización, lo suficientemente cerca para trabajar, pero lo suficientemente lejos para mantener cierta línea profesional. No es que esas líneas perduren mucho cuando estamos solos. Mi padre finge desaprobarlo, pero lo he pillado sonriendo al vernos juntos. Y la semana pasada, le preguntó a Sofía sobre sus planes de jubilación de una forma que sugería que pensaba a largo plazo. Mi madre, que lleva años intentando casarme con hombres adecuados, vio cómo encajamos Sofía y yo e inmediatamente empezó a planear una ceremonia de compromiso. La verdadera sorpresa llegó el martes pasado cuando Sofía apareció en el desayuno con una pequeña caja de terciopelo y una expresión nerviosa que nunca antes le había visto. Se arrodilló allí mismo, en el comedor, con mis padres mirándome y el sol de la mañana entrando a raudales por las ventanas, y me pidió matrimonio con una voz temblorosa que me hizo saber lo mucho que importaba mi respuesta. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Y cuando me puso el anillo, por fin comprendí a qué se referían las personas cuando hablaban de encontrar a la persona con la que estabas destinado a pasar la vida. Estamos planeando una ceremonia pequeña para la próxima primavera, algo elegante e íntimo solo con familiares y amigos cercanos. Sofía ya está organizando la seguridad porque, al parecer, incluso mi boda necesita una evaluación de riesgos. Pero por una vez, no me importa. Me gusta que me cuide. Como saber que siempre estará ahí para protegerme. A veces pienso en aquella noche en el hotel, en el momento en que me tapó la boca con la mano y susurró esas 2 palabras que lo cambiaron todo. Te quiero, dijo. Y al decirlo, nos salvó a ambos. No de los hombres armados, aunque también lo hizo, sino de toda una vida preguntándonos qué habría sido si hubiéramos sido lo suficientemente valientes para correr el riesgo. Anoche, mientras estábamos sentados en la terraza leyendo poesía a la luz de las velas, Sofía levantó la vista de su libro y me sonrió con una expresión de satisfacción tan completa que sentí una opresión en el pecho de felicidad. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté. ¿De enamorarte de tu cliente? Dejó el libro y me tomó la mano, entrelazando nuestros dedos como lo había hecho aquella noche en la oscuridad. Nunca, dijo simplemente. Eres la mejor misión que he asumido, Isabella Martínez,
y la única que pienso conservar para siempre. Y al mirar a esta mujer que empezó siendo solo mi guardaespaldas y se convirtió en mi todo, supe que a veces la mejor protección no es contra los peligros que vemos, sino contra la soledad con la que nunca nos dimos cuenta de que vivíamos. A veces, la persona contratada para proteger tu vida acaba siendo quien hace que valga la pena vivirla. La pistola ya estaba en mi sien cuando la mano de Sofía me tapó la boca. Pero esta historia no termina ahí. Termina aquí, en los momentos de tranquilidad entre el drama, en la forma en que me prepara el café por la mañana y revisa todas las cerraduras antes de acostarme. En la forma en que me lee poesía y me hace sentir la persona más segura del mundo. Termina con amor, que supongo es el mejor final que cualquier historia puede tener.